El mensaje llegó a las 8:13 de la noche un miércoles cualquiera. 9 palabras cortantes como un viento helado. No vengas a la reunión familiar. No eres bienvenida. Sin saludos, sin puntos, sin rodeos. Frío como un correo enviado por error desde una oficina equivocada. Me quedé mirándolo más tiempo del que debí, no por sorpresa, sino porque algo en mí ya lo esperaba. No sentí rabia. No sentí dolor. Solo un silencio pesado que se asentó en mi pecho como una niebla densa. Mi dedo dudó sobre la pantalla, luego escribió 2 palabras. ¿Entendido? Nada más, nada menos. Presioné enviar y dejé el celular boca abajo sobre la mesa. Ya había recogido mi plato de la cena, doblado la servilleta. La cabaña estaba en calma. Afuera los pinos altos vigilaban el crepúsculo inmóviles. En algún lugar del valle un perro ladró una vez y se cayó. Me levanté, caminé al mostrador de la cocina y abrí mi laptop. Mis dedos se movieron por instinto como lo habían hecho cientos de veces. Contraseña, código de verificación, panel de control. El logo de Colectivo Alondra cargó en la esquina de la pantalla verde, hoja y dorado suave. Los colores que Alejandra Fiey había elegido hace 3 años al fundar la empresa. Intenté entrar a la pestaña de acceso interno. Me redirigió. Me detuve. Abrí mi correo. Ahí estaba en la cima de la bandeja con marca de tiempo, de las 8:14, apenas un minuto después del mensaje de Alejandra. Asunto: notificación de ajuste inmediato de la Junta. El mensaje era breve, con la calidez de un formulario legal. La señora Clara Navarro ha sido formalmente removida de todas las posiciones de asesoría en la Junta y roles de supervisión operativa asociados con Colectivo Alondra con efecto inmediato. Esta acción no refleja sus contribuciones previas y no requiere respuesta. Sin firma, sin llamada de cortesía, sin explicación. Me recosté en la silla, crucé los brazos y me permití el lujo de la quietud. No era traición, no exactamente. La traición implica sorpresa, y yo había dejado de sorprenderme por Alejandra hace tiempo. Esto no era un cuchillo en las costillas. Era el último jalón a un hilo que se había estado deshaciendo por meses, tal vez años. Mi celular vibró, pero no lo revisé. En cambio, minimicé el navegador y abrí una carpeta enterrada en mi disco duro titulada Registro para cuando olviden. Adentro había documentos que no había tocado en meses, contratos con proveedores, memorandos internos que Alejandra marcó como confidenciales, reportes de gastos que señalé y fueron ignorados, registros de accesos, hojas de cálculo copiadas, mis propios correos sin respuesta. Esto no era enojo moviéndose en mí, era precisión. Abrí la carpeta de banca. Subcarpeta documentación de préstamo. Ahí estaba préstamo. L'Estat 837 Sas d'Ibuesie. Los 28 millones de pesos para la expansión. Hace 2 años Alejandra necesitaba un garante con un historial crediticio impecable. Sus inversionistas dudaban. El banco tenía preocupaciones sobre el flujo de efectivo. Y Alejandra, como siempre, recurrió a mí. Solo por 1 año, mamá. Hasta que estemos en números negros. Eres mi red de seguridad. Y yo asentí como hacen las madres. Firme. No porque quisiera control, sino porque pensé que la lealtad era la forma de ganarme un lugar permanente en la vida de alguien. Tomé la última copa de chardonnay del mostrador. El silencio en la casa ahora era diferente. No resonaba. Soportaba. Di un sorbo, abrí el portal del préstamo e ingresé las credenciales de administrador que yo misma había creado. La pantalla cargó lentamente. Una barra gris parpadeó en la parte superior. Luego dio paso al panel. Navegué a la sección de co-garante y pasé el cursor sobre el botón Modificar. Sin dudar. Sin arrepentimientos. Solo claridad. Hice clic. Los números no habían cambiado. 28 millones de pesos. El préstamo de expansión que mantuvo a Colectivo Alondra a flote cuando los inversionistas titubeaban y los pronósticos de Alejandra empezaban a desmoronarse. Recordé la reunión claramente, una mesa de acero pulido. Alejandra en pantalones beige y blusa de seda,
Su voz una mezcla calculada de urgencia y encanto. El banquero Javier Morales miró sus proyecciones luego a mí. Ella tiene visión, dijo. Pero necesitamos seguridad. Mitas historial crediticio logró lo que su plan de negocios no pudo. El acuerdo se estructuró para que mi nombre estuviera debajo del suyo discreto, invisible, pero crucial. No aparecía públicamente, claro. Sin comunicados de prensa. Sin agradecimientos. Ni siquiera internamente. Alejandra me aseguró que era temporal. 6 meses máximo. Solo necesitamos mostrar movimiento. Cuando lleguen los ingresos del 4º trimestre, refinanciaremos. Eso fue hace 22 meses. Desplacé el cursor por los registros de pagos. La cuenta estaba al corriente, pero por los pelos. 3 pagos se habían retrasado. Varios marcados como pagados con crédito de proveedores. Revisé los extractos. Chequeé las etiquetas de transacciones. Un patrón emergió. Retrasos suavizados con favores a corto plazo. Reembolsos ficticios, contabilidad creativa. Y cada solicitud de gracia, cada negociación para diferir términos, se basaba en lo mismo. La integridad financiera de la señora Navarro sigue siendo intachable. No la de Alejandra. La mía. Revisé los términos del garante nuevamente. Ahí estaba en un lenguaje legal, discreto. El cosolicitante puede retirarse del acuerdo antes de un estado de incumplimiento, siempre que el retiro se presente conforme a las cláusulas 4.2 y 5.1, y no se registre ninguna violación de cumplimiento en el momento de la presentación. Era una puerta, no estaba abierta de par en par, pero no tenía candado. Minimicé la pantalla y abrí mi correo. El borrador que escribí hace 3 meses a las 2 de la mañana, después de que Alejandra cancelara nuestro almuerzo por 3ª vez y enviara a una pasante a disculparse. Seguía ahí. Asunto. Notificación de intención de retiro. Cuerpo en blanco. No lo envié entonces porque aún tenía esperanza. Que si seguía siendo útil el tiempo suficiente, volvería a ser visible. Ahora el silencio no era accidental. Era intencional. Regresé al portal y comencé a cargar documentos, carta notariada, escaneo de mi identificación, divulgaciones financieras. El cursor parpadeó en la línea de la firma. Escribí mi nombre lentamente. Con propósito. El clic final no me estremeció. La pantalla parpadeó, luego mostró un mensaje en gris apagado. Actualización recibida. Pendiente de revisión de cumplimiento. Cerré la laptop y terminé mi vino. Afuera los árboles se alzaban oscuros contra el cielo, y más allá, las luces de Querétaro titilaban débilmente a través de la bruma. El préstamo ya no llevaría mi nombre para la mañana, y por primera vez en mucho tiempo, dormí. La mañana después de retirar mi nombre desperté temprano antes de la alarma. La casa aún estaba en penumbras, con una luz gris azulada. El aire lo suficientemente frío como para ver mi aliento al salir con mi café. El silencio no pesaba. Era completo. Estaba en el porche con las manos alrededor de la taza, dejando que mi mente divagara no hacia el préstamo ni la junta, ni siquiera la auditoría que sospechaba seguiría, sino hacia Alejandra. O más bien a su silueta a lo largo del tiempo. Tenía 29 años cuando enterré a su padre, Esteban Navarro. Un hombre sólido, confiable, el tipo que cortaba el césped del vecino cuando no podían y traía flores a casa sin necesitar una ocasión. Cuando murió en un choque en la carretera a Guanajuato, Alejandra tenía 6 años con los dientes frontales faltantes y una risa que sonaba a sol. Volví al trabajo una semana después, no porque quisiera, sino porque el seguro solo llegaba hasta cierto punto. Ese año me ofrecieron un ascenso. Contralora regional. Más dinero, más viajes, más horas. Lo rechacé. Les dije que Alejandra necesitaba estabilidad. Esa fue la palabra que usé, estabilidad. Nunca dije sacrificio. Era solo la matemática de ser madre. Ella fue a la mejor preparatoria en San Miguel de Allende.
Entró a una universidad privada en Ciudad de México con una beca parcial. El resto lo cubrí yo. Trabajé en consultorías nocturnas. Recalculé mi hipoteca 2 veces. Renuncié a vacaciones. Ella nunca lo supo. Ese era el punto. Cuando regresó de la universidad estaba ahí hambrienta. No solo ambiciosa, famélica por un espacio propio, algo completamente suyo. Recuerdo la primera vez que lo dijo. Estamos construyendo algo juntas, mamá. No solo una empresa, un legado. Fue después de su primera presentación a inversionistas, cuando los únicos en la audiencia éramos yo y un tipo de un distribuidor de bienestar de tercera que se fue a la mitad. Ella estaba radiante, toda pómulos y carisma, y le creí. De verdad lo hice. Así que firmé. Me senté al fondo de las reuniones. Corregí hojas de cálculo rotas. Viajé para negociar términos con proveedores que ella decía que no valían su tiempo. Cuando su primer retiro de bienestar falló, mal clima, malas reservaciones, malos cobros, cubrí el déficit de 400,000 pesos con mi fondo de emergencias. Nunca dijo gracias. Dijo, vamos a remontar. Esto apenas comienza. Y me dije que eso era suficiente. Tal vez no quería gratitud. Tal vez solo quería pertenecer a algo en lo que ella creía. Ser vista no como un lastre, sino como un cimiento. Esa mañana abrí mi laptop y releí el mensaje de la noche anterior. El despido en una línea. Y el correo de la junta. Y aún así ni una palabra directa de ella desde entonces. Hice clic en mi carpeta de respaldo. Contratos, archivos bancarios, estados de cuenta que Alejandra Kim nos había pasado por alto durante años. Renombré la carpeta de registro para cuando olviden a algo completamente distinto. Para cuando finjan que nunca estuviste. Los archivos cargaron sin error. El rastro de papel estaba intacto. Y enterrado cerca del fondo con marca de tiempo de hace 3 meses, había algo que no había visto antes. Un anexo al préstamo. Una versión modificada. Una con mi nombre en un lugar donde no pertenecía. No empezó con el mensaje. Nunca lo hace. Mirando atrás, el desmoronamiento comenzó con algo tan pequeño que casi lo pasé por alto. Mi nombre desapareció del reporte mensual de operaciones. Asumí que era un error de formato, un descuido de alguien nuevo en el equipo de análisis. Incluso redacté un correo amable para preguntar al respecto. Nunca lo envié. La semana siguiente mi acceso administrativo falló. Solo una actualización del sistema, pensé. Pasa. Esperé 24 horas. Luego 48. Restablecí la contraseña 2 veces. Al tercer intento me bloqueó por completo. Reenvié el problema al soporte técnico. Sin respuesta. 2 días después recibí un mensaje de un bot automático. Las restricciones de acceso pueden ser parte de una reestructuración organizacional. Contacte a su líder de división. Alejandra era mi líder de división. No la contacté. Mi pago por consultoría, que llegaba religiosamente el 1 de cada mes durante más de 2 años, no llegó en septiembre. Sin explicación. Esperé unos días pensando que tal vez había un retraso por un feriado. Para el 10º día supe que no era así. Recuerdo estar sentada en la sala esa mañana mirando por la ventana mientras la tetera hervía pensando. Aquí es donde la mayoría pelearía, donde enviarían correos furiosos o irrumpirían en una sala de juntas exigiendo ser reconocidos. Pero no quería forzar mi entrada a un lugar que ayudé a construir. Solo quería entender por qué habían comenzado a cerrar la puerta en silencio. Ahora, después de todo el mensaje, la remoción de la junta, el documento falsificado, sabía que no había sido un desliz. Había sido un plan. Alejandra siempre fue elegante con la distancia. Sabía hacer que el desapego pareciera crecimiento. Pero subestimé lo metódica que podía ser cuando su ambición chocaba con la incomodidad. Ya no era una mentora, ni una madre, ni una socia. Era un obstáculo. Abrí la modificación del préstamo otra vez y examiné la firma electrónica.
Imitaba la mía exactamente inclinada limpia con el bucle en la C cerrado como siempre lo escribo. Pero no era mía. Nunca firmé ese documento. Y más importante, el notario cuyo sello se usó lo sabría. No fue un error. No fue un descuido. Fue un intento de enterrarme bajo los cimientos de una empresa que ayudé a construir desde cero. Usar mi nombre como viga y luego derribarla cuando se volvió inconveniente. Pero las vigas no olvidan el peso que sostienen. Cerré el archivo y abrí otro mi cronología personal de participación. Reuniones a las que asistí, decisiones que moldeé, riesgos que absorbí. Organicé los documentos en carpetas etiquetadas con fechas y referencias cruzadas. Luego creé un nuevo directorio en mi escritorio. Uno con un título que no me había atrevido a escribir hasta ahora. Preparación de auditoría colectivo Alondra. Hice clic en guardar upload, subí los archivos. El correo llegó justo antes de la medianoche. Estaba en la cama con una taza de manzanilla y una hoja de cálculo abierta, revisando desembolsos a proveedores de los últimos 2 trimestres, cuando la notificación parpadeó en la esquina de la pantalla. El nombre del remitente me detuvo en seco. Lorena Castillo. Era una de las nuevas contrataciones de Alejandra del año pasado, brillante, callada, precisa. Apenas pasaba de los 30 con una postura como si siempre esperara que la subestimaran. Yo misma la entrevisté cuando aún era temporal, cuando todavía asistías a las reuniones de personal. Asunto. Pensé que deberías ver esto. Sin texto en el cuerpo. Solo un archivo adjunto encriptado protegido con contraseña. Dudé un momento. Luego ingresé una suposición Castillo 2022. Se abrió. Adentro había un solo PDF titulado Libro de gastos desembolsos de consultoría. 5 páginas y en segundos supe que lo que veía no era solo contabilidad descuidada. Era una distracción. Un total de 1.8 millones de pesos habían sido canalizados a una entidad llamada Marketing Labs Inc. a lo largo de 11 meses. Misma estructura de factura, mismo ciclo de pago. Pero no había reportes de campañas correspondientes. Sin retornos de inversión. Sin entregables. Revisé los registros internos sin reuniones, sin memorandos, sin resúmenes de proyectos. Eso solo ya era preocupante. Pero en la página 4 ahí estaba un sello de aprobación digital con mi nombre. Mi nombre completo. Mi firma, perfectamente replicada en una fuente que el sistema creía mía. Lo miré por mucho tiempo. No por shock, sino por una confirmación lenta y creciente. Esto no era un accidente. Era coordinación. Desplacé hasta la última página. Lorena había insertado un cuadro de comentarios al final. No aprobaste esto. Revisé los metadatos. Ella lo sabía. Me recosté, corazón tranquilo, mente afilada. No envió esto solo para cubrirse, al menos no del todo. Lo envió como una señal. Una línea dibujada en tinta gris suave, diciendo: yo también lo veo. Tal vez había estado observando más tiempo del que pensaba. Tal vez había visto mi nombre desaparecer de los directorios, leído el anuncio de la junta, escuchado las explicaciones de Alejandra, o la falta de ellas. Abrí un documento en blanco y comencé a registrar cada pago sospechoso, cada inconsistencia de los archivos que había recolectado. No paré hasta que el reloj marcó las 3:07 de la mañana. No dormí. No lo necesitaba. A las 6:15 envié un mensaje a Jimena Vargas. Asunto. Consulta legal urgente. Cuerpo. ¿Puedes reunirte hoy? Algo está mal. Necesito que revises un documento. Y quiero saber qué pasa cuando una firma falsificada aparece en un archivo de préstamo. Adjunté el PDF. Jimena me devolvió la llamada antes de las 8:00 de la mañana. Su voz era calmada pero cortante. Nos vemos en el café de la calle Hidalgo. Trae todo. El archivo ya estaba impreso, resaltado, indexado. Lo puse en una carpeta negra, lo metí en mi bolsa y manejé hacia la ciudad mientras las calles empezaban a despertar. En el camino seguía pensando en Alejandra, no la directora ejecutiva,
No la mujer dando entrevistas matutinas en trajes de lino, sino la versión que solo yo recordaba, la que nadie más llegó a ver. Hay un tipo de pánico que solo aparece a puertas cerradas. Alejandra lo tenía desde niña. Me llamaba después de clases en la universidad conteniendo lágrimas porque una presentación grupal no salió bien o porque alguien puso los ojos en blanco durante su exposición. Fingía estar bien. Yo siempre sabía que no lo estaba. Cuando su primera startup colapsó una caja de suscripción de comidas mal planeada, estábamos en mi cocina. Tenía 25 años. Sus manos temblaban, pero su voz nunca se quebró. «Está bien», dijo. «Voy a pivotar». Esto fue solo práctica. Luego se sirvió una copa de vino como si no hubiera perdido sus ahorros y quemado 3 puentes. Le ofrecí ayudarlas a hablar con alguien. Un terapeuta. Un mentor. Se rió casi con amargura. «¿Crees que esto se trata de sentimientos, mamá? Los sentimientos no levantan capital». No discutí. Era demasiado pulida, demasiado practicada en convertir la vergüenza en certeza. No creía en el fracaso solo en personas que no estaban hechas para liderar. Aprendió a ser inalcanzable. No era una distancia natural, era entrenada, fabricada. Curó su propia órbita y si no servías a la visión no entrabas. No importaba si eras una pasante, una socia o una madre. Cuando llegué al café, Jimena ya estaba ahí, con un café frente a ella, leyendo su celular con una quietud quirúrgica. Levantó la vista cuando puse la carpeta en la mesa y la abrió. Observé su expresión mientras hojeaba los documentos. No jadeó ni frunció el ceño. Solo una quietud cada vez más profunda. Cuando llegó a la 4ª página se detuvo. «¿Nunca firmaste esto?» «No». «¿Y la notaria?» «Lo verifiqué. Está en Tijuana. Nunca he hablado con ella». Jimena dejó el papel y se recostó. «Esto no es solo una mala conducta. Es fraude, Clara. Si usaron tu nombre sin autorización, todo el préstamo queda sujeto a revisión. Y si el banco piensa que esto es parte de un patrón». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Miré por la ventana. El sol empezaba así a calentar la banqueta. Los primeros transeúntes pasaban con audífonos sorbiendo de vasos de papel. El mundo seguía ajeno. «Creo que está intentando borrarme», dije en voz baja. La mirada de Jimena no vaciló. «No, creo que ya lo hizo». Cerré la carpeta y la metí de nuevo en mi bolsa. Jimena garabateó algo en una tarjeta y me la dio. «Cuando estés lista para presentar la declaración jurada, llama a este número. Te guiaré». Salí del café sabiendo que no dudaría otra vez. El siguiente movimiento no sería por emoción, sería por pruebas. El regreso de la ciudad fue silencioso. No puse música, no llamé a nadie. Dejé que la carretera se desplegara frente a mí como un hilo, deshaciéndose de algo que ya no necesitaba reparar. Para cuando llegué a la cabaña, los pinos alrededor de la propiedad se habían teñido de oro oscuro bajo la luz de la tarde. Estacioné, dejé mi bolsa en el mostrador de la cocina y fui directo al escritorio de roble en la esquina. Mi segunda laptop, un modelo viejo con pantalla mate y un leve clic en la barra espaciadora, ya estaba cargando. La abrí y la dejé despertar. La carpeta siempre había estado ahí. Registro para cuando olviden. No, sí. ¿Cuándo? La empecé con inocencia, o al menos eso me decía a mí misma. Copias de respaldo. Recibos para la temporada de impuestos. Notas de juntas donde hablé, pero no fui registrada. Luego vinieron los contratos de consultoría que Alejandra prometió firmar. Las aprobaciones de gastos que dijo que manejaría. Luego los estados de cuenta que no cuadraban. Los correos que llegaban tarde o nunca. Había archivos en esa carpeta que databan de hace 27 meses. Cada vez que algo se sentía raro guardaba una copia. Por si acaso. Había crecido despacio como musgo, como moho. Suave, callado, vivo en las sombras. Abrí la carpeta y comencé a revisarla con ojos frescos. Pagos a proveedores con direcciones no verificadas. Rutas de aprobación que se redirigían después de que mis credenciales fueron desactivadas.
reuniones donde presenté, pero las minutas decían actualización financiera liderada por la directora ejecutiva en su lugar. No había mirado este material todo junto hasta ahora, y desplegado en una sola línea de tiempo no solo parecía sospechoso, parecía deliberado. Alejandra había estado reemplazándome mucho antes de decirlo en voz alta, no solo eliminando mi influencia, eliminando mis huellas. Pero cometió un error. Asumió que no lo notaría. Asumió que la necesitaba más de lo que ella me necesitaba a mí. Y tal vez por un tiempo así fue. Cerré la carpeta y creé una nueva. Un nuevo nombre. Un nuevo propósito. Preparación de auditoría colectivo. Alondra. Copié los documentos lentamente. Ordenando por tipo. Agrupando por mes. Abrí una hoja de cálculo y comencé a registrar cada elemento, fecha, fuente, discrepancia, consecuencia. La imagen se aclaró. Esto no era una contabilidad descuidada. Era un patrón. Me detuve una vez, salí al porche con un vaso de agua y dejé que el aire fresco se asentara sobre mis hombros. La quietud aquí siempre había sido refugio. Ahora era preparación. Cuando volví adentro, abrí el cajón del escritorio y saqué la tarjeta que Jimena me había dado. La puse junto a la laptop, su peso, de algún modo más heavy que la máquina misma. Habría más documentos por recolectar, más registros por cruzar, más llamadas por hacer, pero el siguiente paso ya estaba esperando. Volví a la pantalla y abrí el portal del préstamo original. Llegué a San Miguel de Allende justo después del mediodía. Jimena había elegido un café en una esquina bajo un edificio de ladrillo viejo, pequeño, discreto. El tipo de lugar donde las conversaciones legales podían pasar por charlas amigables con capuchinos. Ya estaba ahí cuando entré golpeando su pluma contra el borde de su taza de cerámica. Una carpeta de cuero, ordenada frente a ella. Levantó la vista cuando me acerqué y asintió una vez, calidez contenida por enfoque como siempre. «Siéntate», dijo señalando la silla frente a ella. «Vamos al grano». Le entregué el paquete impreso, el registro que había comenzado, los registros de gastos alterados que Lorena señaló, y el acuerdo de modificación del préstamo, el que tenía mi nombre impreso, limpiamente junto al de Alejandra, mi firma digital flotando al final como una marca de agua falsa. Jimena comenzó con el acuerdo del préstamo. Observé sus ojos moverse lentos y sin emoción, línea por línea. Cuando llegó a la tercera página se detuvo. Alejandra presentó una versión actualizada hace 6 meses, dijo golpeando la parte superior de la página con su pluma. Este lenguaje aquí garante no estaba en los términos originales. Elevó tu rol. Silenciosamente. Nunca lo firmé, respondí. Jimena no parpadeó. Lo supuse. Volteó hacia la página de la firma. Subieron un sello digital que imita el tuyo, pero no hay un registro de IP adjunto. Y la notaria listada es alguien en Tijuana completamente sin licencia en Querétaro. Ya lo sabía, pero escucharlo dicho en voz alta por alguien entrenada para nombrarlo, para clasificarlo, no como traición sino como fraude, lo hizo asentarse diferente en mi pecho. ¿Por qué haría esto? Pregunté no porque no entendiera el motivo, sino porque necesitaba decirlo en voz alta. Necesitaba sentir la distancia entre lo que había dado y lo que ella había decidido tomar. Jimena dejó el documento y cruzó las manos. Porque Alejandra sabe que el préstamo es inestable, porque tu nombre es limpio, y porque si alguna vez falla quería que el banco tocara a tu puerta primero. No lo endulzó. Nunca lo hacía. Nos quedamos en silencio por un momento, el ruido de platos y prensas de espresso llenando el fondo. Finalmente alcanzó su carpeta y sacó un segundo juego de papeles. Tomé la libertad de redactar una declaración jurada de retiro y un formulario de divulgación de fraude. No eres responsable si no autorizaste los términos y podemos probar que no lo hiciste. Pero esto debe presentarse antes de que el banco marque la cuenta. Tomé la pluma que me ofreció. Mi mano no tembló. Firmé ambos documentos sin dudar. «¿Lo presentarás hoy?», pregunté.
Jimena asintió. Ya tengo un mensajero esperando. Cuando salí minutos después, el sol estaba fuerte arriba. Una brisa levantó mi cuello y sentí el peso de esos formularios, aún en las yemas de mis dedos, incluso después de soltarlos. Caminé lentamente a mi coche, me deslicé en el asiento del conductor y abrí la app de notas de voz en mi celular. Luego presioné grabar. No dormí esa noche. No por miedo, esos días habían quedado atrás, sino porque mi mente entró en ese lugar donde siempre va cuando algo importante debe completarse con precisión, donde el instinto y el entrenamiento se encuentran, donde las horas pasan sin sonido y nada existe salvo el siguiente paso. Jimena me había dado un plano. Simple, directo, implacable en su eficiencia. Paso 1. Presentar la declaración jurada de retiro. Paso 2. Notificar a la Oficina de Cumplimiento de Préstamos del banco sobre el acuerdo falsificado. Paso 3. Proporcionar evidencia de irregularidades financieras vinculadas a mi nombre. Sin confrontaciones, sin dramatismos, sin segundas oportunidades. Solo verdad. A las 6:42 de la mañana inicié sesión en el portal de Colectivo Alondra. Por última vez. Mi acceso se había reducido, pero las credenciales de administrador de mi registro inicial como cofirmante aún funcionaban. Navegué al centro de préstamos, seleccioné el archivo activo y subí la declaración jurada que Jimena y había preparado. Mi nombre estaba escrito claramente en tinta negra, mi firma escaneada y verificada por un sello de terceros. Una pequeña ventana emergió. Actualización enviada. Pendiente de revisión de cumplimiento. Sin confeti. Sin fanfarrias. Solo texto gris y un cursor parpadeante. Me recosté y dejé mis manos descansar en el teclado por un momento, dejando que el silencio se extendiera. Luego abrí un nuevo correo. Para Javier Morales Asunto. Préstamo. 2837 Dobive. Preocupación urgente de cumplimiento. Mantuve el mensaje breve. Solo hechos. Sin emoción. Estimado señor Morales. Me pongo en contacto como la cosolicitante original del préstamo 2837 Miahuaque, otorgado a Colectivo Alondra en 2021. Recientemente descubrí que mi firma y rol fueron extendidos fraudulentamente más allá de mi autorización original. He presentado un retiro formal de mi estatus de garante esta mañana y adjunto la documentación notariada correspondiente. Además, adjunto un resumen de inconsistencias en registros financieros, pagos a proveedores y aprobaciones digitales, presentadas bajo mi nombre sin consentimiento. Solicito una congelación temporal y una revisión interna de la cuenta operativa para prevenir un mal uso durante esta transición. Gracias, Clara Navarro. Adjunté la declaración jurada. Luego el archivo que Lorena envió. Luego un PDF compilado de las discrepancias más graves, más de 3 millones de pesos en transferencias inexplicadas y aprobaciones falsificadas, vinculadas a asociaciones estratégicas que nunca existieron. Leí el mensaje una vez, dos, y luego hice clic en enviar. En el momento en que salió de mi bandeja, algo cambió. No hubo pánico. No tristeza. No una ráfaga de vindicación. Solo un clic suave en mi pecho, como una puerta cerrándose suavemente en una habitación donde había vivido demasiado tiempo. El banco tomaría su tiempo, por supuesto. Instituciones como esas se mueven despacio hasta que el riesgo muestra los dientes. Pero no tenía duda de que los dientes ahora eran visibles. Les había entregado un rastro de papel afilado hasta la punta. Cerré mi laptop y me levanté del escritorio. Mi trabajo del día estaba hecho. Era hora de que llegaran las consecuencias. Para cuando el sol se hundió detrás de los árboles esa noche, la casa volvió a estar en calma. Encendí una lámpara junto a la ventana de la cocina y me serví una taza de té negro. Sin vino esta noche. Quería claridad, no consuelo. Llevé el té al escritorio y abrí la laptop de nuevo. El portal del banco cargó lentamente como siempre, con su interfaz azul y blanca, aún anticuada,
a pesar de todo el dinero que movía a diario. Las credenciales de acceso no habían cambiado. Las creé yo misma hace 2 años la mañana en que Alejandra estuvo en mi cocina, con manos temblorosas y demasiadas promesas. Solo necesitamos mostrarles que somos estables, dijo. Solo para el papeleo. Nunca fue solo papeleo. Tecleé el usuario y la contraseña. El sistema pausó, parpadeó 2 veces y me dejó entrar. Desde el panel navegué a la cuenta de préstamo empresarial activo. Préstamo 2I8837 VE. Los números me miraron de vuelta a 28 millones de pesos de capital original. Saldo actual 21 millones. Estatus cumplido. Nivel de riesgo verde. Pero yo sabía más. La fachada se mantenía con extensiones, retrasos de proveedores, facturas reorganizadas y relaciones con vendedores construidas sobre tiempo prestado. Y debajo de todo mi nombre, aún sostenía la ilusión de solvencia. Hasta ahora, hice clic en el panel administrativo y encontré la sección etiquetada Gestión de cosolicitantes. Un campo familiar apareció. Mi nombre completo. Rol garante secundario. Junto a él un botón Modificar. Hice clic. Una ventana pequeña apareció pidiendo verificación. Subí la declaración jurada notariada, añadí una nota breve, confirmando mi intención de retirarme de todas las obligaciones legales bajo el préstamo, y confirmé la fecha. El sistema solicitó una firma final. Firmé electrónicamente e ingresé el mismo PIN de 4 dígitos que establecí hace 24 meses. Por un momento la pantalla se quedó quieta. Luego, una barra gris se deslizó por la parte superior. Solicitud de remoción de co-garante enviada. Estatus bajo revisión legal. No hubo sonido. No alarma, no rechazo. Solo esa línea. La miré más tiempo del que esperaba, no porque dudara de lo que hice, sino porque tomó tanto llegar a este momento que casi no creía que fuera real. Llevé la mano a la base de mi cuello donde un nudo había vivido por meses sin formarse del todo. Ya no estaba. O tal vez nunca fue mío para cargar. Cerré el portal. En un cajón bajo el escritorio saqué las copias impresas de toda la correspondencia, la declaración jurada, el correo. A Javier las entradas del registro, el archivo de Lorena. Las metí en un sobre a prueba de fuego y lo etiqueté en tinta roja paquete de auditoría final. Luego lo sellé y lo coloqué en la esquina de mi escritorio, justo debajo de la tarjeta con el número de Jimena. En algún lugar dentro de la empresa los números empezarían a parpadear en amarillo. No sabrían por qué. Todavía no, pero lo harían. Pronto. Para la noche siguiente supe que el proceso había comenzado. La primera pista no vino del banco, sino del silencio. El ritmo habitual de publicaciones promocionales y historias detrás de escena de Alejandra se había apagado. Su equipo digital era obsesivo con la consistencia, con la ilusión de que todo siempre avanzaba, siempre brillaba. Cualquier interrupción, por breve que fuera, significaba que algo había cambiado. 20 horas después de presentar el retiro llegó la señal real. No un correo, no una llamada del banco, sino un mensaje de un nombre familiar que no había visto en semanas. Emilio Lin. El contador de la empresa. El hombre de los números de Alejandra. Cuidadoso, estructurado, el tipo de persona que siempre parecía estar a punto de disculparse por existir. No llamabas a menudo. Cuando lo hacía nunca era personal. Pero ahora había dejado un mensaje de voz. Lo reproduje una vez. Luego otra solo para escuchar cuánto temblaba su voz. Clara. Soy Emilio. Mira, sé que las cosas están raras ahora y sé que no hemos hablado desde lo de la junta, pero algo está pasando. El banco marcó nuestra cuenta operativa esta mañana. Hay algún tipo de retención. No confirman detalles, solo que hay una revisión interna por una actualización de cosolicitante. La nómina no se procesó. Algunos pagos a proveedores rebotaron. Clara, esto es serio. Necesitas llamarme. Necesitas arreglar esto. Por favor. Sonaba como un hombre al que le habían reducido el aire. No le devolví la llamada.
En cambio, me senté con el peso de lo que acababa de comenzar, no por venganza, sino porque finalmente significaba que alguien más notó el desequilibrio. Imaginé la escena en su oficina, Emilio caminando de un lado a otro, sosteniendo su celular con ambas manos como si pudiera romperse. Alejandra exigiendo respuestas, probablemente con esa furia tranquila que perfeccionó en sus 20s. Tal vez culpándolo a él, tal vez culpando al banco, pero seguro no culpándose a sí misma. Porque Alejandra había construido una estructura que necesitaba un garante silencioso, un nombre oculto con un crédito impecable, el andamiaje detrás de su historia, y ahora ese nombre había desaparecido silenciosamente. La retención en la cuenta significaba que la nómina se detendría, los contratistas no recibirían pagos, los proveedores retirarían términos. Y el banco silenciosamente, sin ceremonia, había iniciado una revisión de cumplimiento. No era una demanda. Todavía no. Era una pausa. Y en finanzas, una pausa es más ruidosa que un colapso. Hace que la gente se ponga nerviosa. La gente nerviosa hace preguntas. Las preguntas jalan hilos. Los hilos deshacen historias. Cerré la app de mensajes de voz, luego reenvié la grabación a Jimena. Sin mensaje, sin nota, solo el audio y el silencio que lo siguió. Luego apagué mi celular y lo puse boca abajo junto a mi té. Que llegaran los mensajes, que se acumularan las preguntas, que todos corrieran por algo que yo ya no cargaba. No revisé mi celular hasta la mañana siguiente. Lo había dejado boca abajo en la credenza junto a la entrada, en modo silencio, desde la noche anterior. Sin vibraciones, sin pantalla parpadeante, solo quietud. Cuando finalmente lo volteé, el número, en la parte superior, brillaba como una luz de advertencia. 78 llamadas perdidas. Abrí el registro de llamadas. Venían en oleadas, racimos de pánico puntuados por silencios. 17 de Emilio, 9 de Alejandra. Una docena de números restringidos que no reconocí. Algunas eran de contactos mutuos con los que no hablábamos en años. Y solo una, de la oficina del auditor estatal. Me detuve en esa. No habían dejado un mensaje de voz. No necesitaban hacerlo. El día anterior, Jimena ya había presentado una solicitud formal de investigación financiera, citando múltiples discrepancias y una firma de garante falsificada. La documentación era exhaustiva. La cronología impecable. No había duda de legitimidad. Había cruzado una línea y ahora pertenecía al sistema. En cuanto a Alejandra, su última llamada llegó a las 2:19 de la madrugada. Tampoco dejó un mensaje. Pero a las 8 de la mañana recibí un correo reenviado de un ex asesor de colectivo Alondra, que aún me ponía en copia oculta ocasionalmente. El asunto decía Alejandra en retiro, contacto limitado, hasta el lunes. Estaba en Valle de Bravo. Un retiro digital. Un retiro de bienestar silencioso. Por supuesto que sí. Era perfectamente de marca desaparecer en el momento en que la narrativa se rompía. Mientras Emilio se esforzaba por mantener la nómina a flote y el personal junior lidiaba con llamadas ansiosas de proveedores, Alejandra había elegido pasar la semana desconectada en una bata de spa, recitando afirmaciones y bebiendo agua infusionada con pepino. Pero esta vez no había nadie para sostener su silencio. Me preparé el desayuno. Comí despacio. Leí el periódico. Respondí un correo de un cliente antiguo sobre una referencia que prometí enviar hace semanas. Luego abrí mi laptop y redacté una nota breve a Jimena. La cuenta ha sido marcada. El banco aún no confirma detalles, pero los mensajes de voz de Emilio están escalando. Alejandra ha desaparecido, retiro silencioso, claro. Procede como discutimos. Adjunté una copia del registro de llamadas y presioné enviar. Unos minutos después recibí una respuesta de una palabra. Entendido. Cerré mi laptop y miré por la ventana. La niebla había comenzado a rodar por las copas de los árboles, lenta y deliberada,
cubriendo la cresta como si no tuviera un plazo que cumplir. Esta era la parte que la mayoría nunca ve. No la explosión, sino el vacío que sigue la calma inquietante cuando el aire se recalibra, cuando la gravedad encuentra un nuevo punto de apoyo. La siguiente llamada no vendría de Alejandra. Vendría de otro lugar por completo. Ellos eligieron la hacienda. El mismo restaurante donde Alejandra había organizado su cena de compromiso hace 8 años, mesas largas cubiertas de lino crema, velas flotando en cuencos de cristal, un cuarteto de cuerdas en la esquina que nadie podía escuchar por las risas. Esa noche, ella brillaba encendida por el champán y la certeza. El futuro parecía ligero. Ahora la sala se sentía más pequeña, más fría. La mesa era redonda, no larga, sin velas, sin música. Solo yo sentada con una carpeta en la silla a mi lado y un vaso de agua que no había tocado. Alejandra llegó 15 minutos tarde con un chal de cachemira pálido y ropa deportiva cortada y perca a la perfección. Su cabello estaba atado descuidadamente, sus lentes de sol, aún en la cabeza como una armadura. No se sentó. «No tenías que irte al extremo», dijo con voz baja pero filosa. Había otras formas de manejar esto. La miré con calma. «No fui al extremo», dije. Solo me aparté. Su boca se torció, quizá por incredulidad, quizá por reconocimiento. «Retiraste tu nombre del préstamo. Congelaste la cuenta. Alertaste al banco». No dije. El banco actuó por su cuenta. Yo solo dejé de cubrir lo que encontraron. Finalmente jaló la silla y se sentó cruzando los brazos. «Me tomaste por sorpresa. Te envié una declaración jurada, Alejandra. No un cóctel Molotov. No me diste ni una oportunidad de explicar. Te di 2 años de silencio para llenar», dije. «Tú dejaste esos mensajes sin respuesta, no yo. Nos quedamos ahí por un largo momento». El aire estaba tenso con cosas no dichas. Se inclinó hacia adelante. «No entiendes lo que esto está causando. Estás arruinando todo. Mi equipo está en pánico. Los inversionistas llaman cada hora». Emilio amenaza con renunciar. No me moví. «Entonces diles la verdad». Sus ojos se entrecerraron. «¿Quieres que admita un error administrativo en un comunicado público?» Levanté una ceja. «¿Eso es lo que le llamamos ahora?» Miró a otro lado, luego de vuelta. «¿Por qué ahora, después de todo lo que he construido? ¿Por qué elegir ahora para sabotear esto?» Casi me reí, pero no lo hice. «No fue sabotaje», dije. Fue darme cuenta de que me estaban usando. Y decidir no seguir siéndolo. Alejandra miró la mesa, sus dedos apretando el borde. «Construí esto para las 2», dijo, más bajo ahora. «Lo construiste para ti. Usaste mi nombre para abrir la puerta, luego me borraste de las fotos». No respondió. Saqué la carpeta de mi bolsa y la deslicé hacia ella por la mesa. No la abrió. Adentro dije: «Está una copia de la declaración jurada, los gastos marcados, la correspondencia. Ya envié el paquete completo al auditor estatal. La investigación ha comenzado». Exhaló lentamente por la nariz, pero sus hombros no se relajaron. «No voy tras de ti», dije. «Pero tampoco voy a interponerme entre tú y las consecuencias». Y por primera vez, no tuvo nada que decir. Emilio llegó 20 minutos después de Alejandra sin aliento y exagerando en cortesía como si los modales pudieran suavizar los bordes de una crisis legal. Me saludó con una sonrisa tensa y evitó el contacto visual directo. Alejandra no se levantó cuando entró. Solo le hizo un gesto para que se sentara, lo que hizo con cuidado, como si no estuviera seguro si la silla soportaría su peso o colapsaría bajo la presión. Abrí mi bolsa y saqué 2 sobres. Manila, estándar, sin drama. Los deslicé hacia él por la mesa. El primero dije: «Es mi retiro irrevocable del préstamo. 237 ukie, presentado, sellado y confirmado. El banco ha reconocido la recepción. No tocó el sobre. Solo asintió con la mandíbula temblando. El segundo continué. Es una declaración firmada presentada a la oficina del auditor estatal.
Detalla una enmienda de préstamo falsificada, uso no autorizado de credenciales digitales y manipulación de acceso interno a cuentas. Incluye documentación de respaldo, metadatos, registros de correos y 2 declaraciones notariadas. Alejandra se movió en su asiento. Abrió la boca ya inhalando para un contraataque. Levanté una mano. No. Sus labios se cerraron, pero sus ojos se agudizaron. «Falsificaste mi nombre», dije con calma. «Contacté a la notaria listada en tu enmienda. Nunca me ha conocido». Confirmó por escrito que notarizó el archivo remotamente sin verificación de identidad, bajo un nombre de cliente que no era el mío. Me tomó una llamada descubrirlo. Alejandra no habló. Emilio parecía querer fundirse con la alfombra. «No vine a litigar», dije. «Vine a aclarar que ya no protejo esta estructura». La sostuve todo el tiempo que estuve dispuesta. Si ahora se mantiene, será por sus propios méritos, no los míos. Alejandra se inclinó hacia adelante con los dedos entrelazados. «Estás cometiendo un error», dijo. «¿Crees que los auditores se detendrán conmigo? Esto afecta a toda la organización. La marca, los clientes. También te afecta si a ti no importa cuánto intentes alejarte». «No me estoy alejando», dije. «Solo ya no estoy dispuesta a ser tu coartada». Parpadeó. «Una vez». Emilio carraspeó. ¿Puedo revisar los documentos con el abogado?» «Por supuesto», dije. «Ya envié copias digitales a tu dirección registrada y puse en copia al presidente interino de la Junta. Confío en que actuarás en consecuencia». La mandíbula de Alejandra estaba tensa ahora, sus hombros rígidos, pero aún no había alcanzado ninguno de los sobres. Me puse de pie. «No responderé más preguntas. Cualquier otra cosa puede ir a través de mi abogada. Ambos saben cómo contactarla». Luego me giré, tomé mi bolsa y caminé hacia la puerta dejando que el silencio detrás de mí se estirara. Justo cuando alcancé la manija, escuché la voz de Alejandra otra vez. Más baja esta vez. «¿De verdad crees que te creerán a ti y no a mí?» No volteé. «No tienen que hacerlo», dije. «Solo tienen que ver el papeleo». Casi llegué a la puerta cuando escuché su silla raspar violentamente contra el suelo. «Destruirás todo lo que construimos, nuestro legado». Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, agudas y quebradas en los bordes. Emilio se estremeció. Me detuve. No porque doliera, sino porque necesitaba escucharlo completamente, dejar que dijera lo que pensaba que me ataría de vuelta. Me giré lentamente, caminé los pocos pasos de regreso a la mesa y me incliné lo suficiente para que no pudiera malinterpretar la claridad en mi voz. «No dije tú lo destruiste en el momento en que dejaste de verme como persona y empezaste a verme como una ventaja». Su boca se abrió, luego se cerró. No vino ninguna réplica. El calor se drenó de su expresión, reemplazado por algo más frío, más opaco. Algo que casi parecía reconocimiento. «No construimos un legado», continué. «Construimos una fachada. Y cuando empezó a agrietarse, me usaste para sostenerla sin preguntar si aún estaba dispuesta». Bajó la mirada por primera vez desde que llegué. Sus dedos se cerraron fuertemente en el borde de la mesa, los nudillos pálidos. La vi inhalar lentamente por la nariz, como intentando conjurar otro argumento, algo elegante, algo filoso. Pero no quedaba nada que decir. Habíamos hablado alrededor de la otra por años, en reuniones pulidas, en entrevistas ensayadas, en correos cortos firmados con cariño pero enviados con distancia. Y ahora aquí estábamos cara a cara, en la misma sala donde una vez brindó por nuestro futuro, y todo lo que había entre nosotras eran firmas silencio y una empresa con las rodillas temblando. No quise, empezó, pero levanté una mano. «Querías ganar», dije, «y creo que en tu mente eso requería fingir que no era real». No lo negó. Emilio se puso de pie torpemente, carpeta en mano, mirando a cualquier parte menos a nosotras. Asentí una vez hacia él. «Buena suerte», dije, y lo dije en serio. Él tampoco merecía lo que venía. Me giré de nuevo y salí sin otra palabra esta vez. Para siempre.
Cuando la puerta del restaurante se cerró detrás de mí, no sentí vindicación, ni triunfo, solo liberación. El aire afuera se había enfriado. El cielo colgaba pesado con gris. Caminé de regreso a mi coche en silencio cada paso, aliviando un poco más del peso que había cargado sin nombrar. De vuelta en casa me cambié los pantalones y la blusa, me até el cabello en un nudo suelto y me senté junto a la ventana con un cuaderno en el regazo. No quedaba nada por lo que pelear, pero aún quedaba todo por construir. El artículo salió un jueves por la mañana escondido entre un reporte sobre cambios en las leyes de zonificación urbana y una nota sobre una startup tecnológica fusionándose con un competidor al otro lado del río. Gigante de bienestar bajo revisión financiera, tras disputa interna. El titular era discreto, el tono cuidadoso, pero el lenguaje era innegablemente afilado. Varias fuentes confirman que Colectivo Alondra está bajo una auditoría interna provocada por inconsistencias financieras y la remoción abrupta de una cosolicitante de un préstamo de expansión multimillonario. Aunque los representantes de la empresa declinaron comentar los registros, indican que los oficiales de cumplimiento estatal han abierto una revisión de las prácticas financieras de la compañía, incluyendo el uso de firmas digitales falsificadas. Mi nombre no se mencionó, ni el de Alejandra, pero cualquiera en la industria que alguna vez asistió a un evento de Alondra, compró un retiro curado o la siguió en revistas de bienestar, sabría exactamente quién estaba involucrado. No filtré la historia, pero sabía quién lo hizo. 10 minutos después de que salió mi celular, se iluminó con un mensaje de Lorena. Sin palabras, solo un emoji. Solté un suspiro lento y respondí: «Mantente callada, mantente limpia». No respondió. No necesitaba hacerlo. Le había dicho hace semanas que si las cosas escalaban, debía protegerse primero, respaldar sus archivos, documentar todo y mantener un rastro de papel que no la llevaras a ninguna parte. Ella había escuchado. Alejandra aún no había respondido públicamente, pero sabía que estaba leyendo. El equipo estaría en caos presionando al equipo de relaciones públicas, calmando a inversionistas, reescribiendo puntos de discusión. Cada comunicado redactado sería un equilibrio entre negación y control de daños, pero algo había cambiado. La auditoría ahora tenía peso. No era solo una verificación procedimental escondida detrás de correos y calendarios de escritorio. Era una cuestión de reputación, de percepción, de control deslizándose entre dedos demasiado confiados para imaginar soltarlo. Para el mediodía, 3 exproveedores habían publicado mensajes vagos en redes sociales sobre remesas incompletas y consultas pendientes. Una cámara de eco silenciosa comenzó a formarse en los rincones de Internet, donde las personas que alguna vez tuvieron miedo de hablar ahora encontraban espacio para insinuar, coincidir, compartir. Observé todo desde la quietud de mi hogar, bebiendo té y respondiendo solo los mensajes que no tenían nada que ver con esto. Un cliente antiguo me contactó preguntando si estaría dispuesta a mentorizar a una joven fundadora que recientemente salió de una sociedad de inversión tóxica. Dije que sí, no porque necesitara trabajo, sino porque necesitaba algo hacia lo que apuntar, algo que no estuviera construido sobre culpa o disculpas. Al anochecer, Jimena llamó con una actualización. «Están sacudidos», dijo. «El equipo estatal acaba de emitir una solicitud formal de entrevistas y el abogado de la Junta está buscando distanciarse». No pregunté qué había dicho Alejandra. Ya no importaba. Me serví una segunda taza de té, abrí un cuaderno limpio y pasé a una página en blanco. Para el lunes por la mañana la primera ronda de llamadas a proveedores había salido. El equipo de auditoría estatal trabajó más rápido de lo que esperaba. Tal vez la documentación que Jimena y yo proporcionamos facilitó trazar líneas rectas. Tal vez la enmienda falsificada
había desencadenado algo más profundo. De cualquier manera, las llamadas telefónicas silenciosas habían comenzado, y el silencio, al otro lado de ellas, empezaba a fracturarse. Escuché de un amigo en la periferia de la agencia, un ex oficial de cumplimiento que me debía un favor. Llamó solo para decir: «No están perdiendo el tiempo, Clara». La primera confirmación vino de una subcontratista de medios en Morelia. Admitió bajo interrogatorio formal que su empresa nunca recibió un centavo de los 1 millón de pesos asignados para campañas de prueba bajo la iniciativa de marca del tercer trimestre de Colectivo Alondra. Las facturas parecían legítimas, pero los detalles de enrutamiento apuntaban a una LLC en Puerto Vallarta, registrada bajo el nombre del esposo de Alejandra. Una empresa que hasta la semana pasada no tenía sitio web portafolio ni empleados, además de él mismo. En el momento en que jalaron ese hilo, toda una esquina comenzó a deshilacharse. Para el miércoles, Emilio presentó su renuncia. Ni siquiera intentó darle un giro. Solo una notificación breve presentada a la Junta, citando preocupaciones de responsabilidad personal y un impasse ético. Esa fue su frase. Un impasse ético. Imaginé que estaba sentado en su oficina redactando cuidadosamente la línea mientras Alejandra caminaba justo afuera, aún negándose a admitir que algo había salido mal. No recibí mensajes de ella, ni llamadas, ni siquiera una solicitud reenviada que era a través de Legal. Pero esa tarde publicó un comunicado en línea. Era largo, 2 párrafos completos, cuidadosamente dispuestos, en el membrete de la empresa, publicados en Instagram y LinkedIn. El tono era estable, profesional, como si lo leyera desde un teleprompter. Reconoció la auditoría en términos generales. Mencionó irregularidades temporales. Citó malentendidos en el flujo de proveedores. Prometió una revisión interna exhaustiva y un compromiso con la transparencia y la mejora. No mencionó la renuncia de Emilio. No hizo referencia a la FEC y a las facturas falsas. No nombró la LLC. Y no me mencionó, ni una vez. Lo leí 2 veces, y con cada línea el mismo pensamiento. Regresaba, no enojo, no tristeza, solo claridad. Incluso ahora estaba actuando. No me hablabas a mí ni a los proveedores, ni siquiera a los auditores. Hablabas a la audiencia, al mundo que creía que aún podía persuadir si usaba las fuentes correctas y las palabras adecuadas. Pero el aire había cambiado. El comunicado fue compartido, pero no elogiado. Los comentarios eran educados, pero más fríos. Sus seguidores hacían preguntas que no respondía. Ex socios lo republicaban con subtítulos neutrales que sonaban como advertencias silenciosas, deseando al equipo claridad en un momento difícil. Para la noche, 2 de los inversionistas secundarios de la empresa emitieron una carta conjunta, distanciándose de las decisiones operativas tomadas sin la supervisión adecuada. Jimena me la reenvió con una nota breve. El muro se está cayendo. Y aún así, Alejandra no había dicho mi nombre. Ni una vez. Firmé el contrato de arrendamiento un jueves. El loft estaba en el borde del barrio de las Artes, en un edificio que solía ser un almacén, ahora lleno de líneas limpias y ventanas altas. Nada grandioso, nada ostentoso, pero tenía lo que necesitaba: luz solar, pisos de madera y suficiente silencio para pensar sin ecos. Había estado considerando mudarme por más de 1 año, pero siempre había una razón para posponerlo. Un cliente, un plazo. Alejandra. Ahora no había nada en el camino. La mudanza en sí tomó no más de 1 día. Traje solo lo que importaba: un escritorio, 2 sillas, mis cuadernos, una pila de archivos personales y 3 fotos enmarcadas que no había mirado en meses. Dejé el resto atrás. Muebles desgastados por la indecisión. Papeles que pertenecían a una vida que ya no quería explicar. Los empaqué ordenadamente en cajas y los etiqueté para donación. La primera noche que dormí ahí, dejé las ventanas abiertas. La ciudad zumbaba abajo, silenciosa, despreocupada, viva. Nadie sabía dónde estaba.
y por primera vez en años no sentí la necesidad de ser encontrada. Tenía un mensaje de voz pendiente. La voz de Emilio de días atrás, aún suplicando, aún confundido. Lo escuché una vez más antes de reenviarlo a Jimena. Luego lo borré, junto con los otros. 78 llamadas perdidas, 13 mensajes de voz, 9 textos, todo oído. No porque quisiera olvidar, sino porque estaba harta de dejarlos quedarse en el fondo. En una semana comencé a trabajar de nuevo. Nada grande, nada público. Solo 3 clientes, cada una mujer, en las primeras etapas de construir algo. No una marca, no una fachada. Algo real. Les dije en nuestra primera reunión: tengo una regla. No construimos espejos, construimos ventanas. Entendieron. Cada una venía de alguna versión de lo que yo acababa de dejar. Una había salido de un socio controlador, otra había escapado de un fideicomiso familiar que no estaba destinadas a superar. No buscaban pulcritud, buscaban un punto de apoyo, y yo sabía cómo ayudarlas a encontrarlo. Entre reuniones caminaba. Aprendí el ritmo de mi nueva calle, la librería en la esquina, el café que tocaba jazz viejo por las tardes. Cociné en silencio, trabajé en silencio y dormí sin soñar. No había drama, ni desmoronamiento, ni tensión, esperando detrás del próximo correo. Solo movimiento. Hacia adelante. Lorena me envió una actualización breve después de que el equipo de auditoría ampliara su alcance. Otra LLC había surgido, esta vinculada a un subcontratista con el que Alejandra afirmó haber roto hace más de un año. Otro desvío. Otra factura sin producto asociado. No dijo qué planeaba hacer después. No pregunté. Ambas sabíamos que no había regreso a lo que había sido. Jimena llamó unos días después con un reporte final, al menos por ahora. Los auditores habían pasado de entrevistas formales. El banco había escalado la investigación interna y la junta interina había suspendido silenciosamente a Alejandra de sus funciones operativas, al menos hasta que se alcanzara una resolución completa. No sentí victoria. Ese no era el punto. No hubo un momento donde las luces se encendieron y todos se pusieron de pie hasta aplaudir. No hubo una escena donde la verdad llegó en un estallido de aplausos o titulares. Así no funcionan las cosas cuando el poder finalmente cambia. Suceden susurros en papeleo en la ausencia de tu nombre en documentos donde nunca perteneció. Miré alrededor del loft esa noche con el último rayo de sol, trazando líneas largas por el suelo. Y abrí un nuevo archivo. Llegó un lunes tarde por la mañana. Sin alboroto, sin mensajero. Solo un sobre blanco sencillo, deslizado en la ranura de mi nuevo buzón, estampado con el logo familiar del banco, y un código de rastreo genérico en el frente. Reconocí la dirección al instante: Oficina Central, Centro de Querétaro. El nombre del remitente era solo un número de departamento. No lo abrí de inmediato. Lo puse en el mostrador de la cocina junto a mi café y terminé de doblar la ropa. Ya no había urgencia. No había un precipicio inminente que anticipar. Fuera lo que fuera que estuviera dentro de ese sobre, ya sabía cómo terminaría. Aún así, cuando finalmente corté el sello y desdoblé la carta, leí cada palabra lentamente. Con cuidado, dejando que cada línea se asentara como piedras donde antes algo estaba roto. Esta carta confirma que Clara Navarro ha sido completa y permanentemente removida de todas las obligaciones financieras relacionadas con el préstamo 1837 SEV, originalmente otorgado a Colectivo Alondra. No se requiere ninguna acción adicional. No queda ninguna responsabilidad pendiente. Eso fue todo. 2 párrafos. Sin disculpas, sin explicaciones, sin reconocimiento de los meses pasados siendo manipulada al silencio. Solo una línea trazada. En tinta, en ley y finalmente en hechos. La miré por un largo momento. Luego caminé al archivero. El cajón inferior tenía solo una carpeta gruesa
etiquetada ordenadamente con marcador negro terminado. Puse la carta dentro. El cajón se cerró con un clic suave. No era alivio exactamente, solo espacio. Un claro en el bosque después de que el fuego ha pasado, cuando te das cuenta de que ya no hay que correr, no hay más brasas que apagar. Solo el silencio de después. Me senté en mi escritorio junto a la ventana y abrí el archivo que había comenzado las semanas anterior. Aún no tenía título. Solo unas líneas de notas, algunos nombres de clientes, un boceto de un marco de consultoría que no tomaba prestado del pasado. Todavía lo estaba moldeando, decidiendo qué quería que se convirtiera. Escribí un nuevo encabezado en la parte superior de la página. Fase 1. Cimientos sin permiso. Luego escribí una nota breve debajo. La visibilidad no se concede, se reclama. Silenciosamente si es necesario. Permanentemente si se hace bien. Afuera la ciudad seguía su ritmo, autos pasando voces, alzándose entregas dejadas y recogidas. Nadie sabía que hoy marcaba el cierre legal de una decisión tomada, meses antes, en el silencio de una cocina iluminada por una sola lámpara. Nadie vio el momento bisagra. Estaba bien. Lo que importaba era que yo lo había hecho. Alcancé mi celular, limpié el centro de notificaciones y borré la última copia de respaldo del mensaje de Alejandra de esa noche. El que lo empezó todo. No vengas a la reunión familiar. No eres bienvenida. Había estado guardado en una carpeta oculta, archivado y sin tocar. Ya no lo necesitaba. Ni como prueba, ni como advertencia. Presioné borrar, y esta vez no miré atrás. No había más documentos por firmar, no más nombres por remover, no más deudas financieras, emocionales o de otro tipo. Solo una página en blanco y un nuevo tipo de silencio. Y una mujer que ya no estaba detrás del legado de nadie más. Encendí la vela junto a la ventana justo después del atardecer. Las sombras del loft se suavizaron bajo el parpadeo cálido, y más allá del cristal, la ciudad brillaba de esa manera silenciosa que Querétaro tiene cuando la lluvia se contiene, halos ámbar alrededor de los faroles, el rumor ocasional de un tranvía y el murmullo distante de conversaciones que nunca necesitaría traducir. Me había acostumbrado a este ritmo, música suave de fondo té, enfriándose a mi lado. Documentos abiertos en la pantalla, no más defensas legales ni control de daños, sino comienzos. Posibilidades. La carpeta más reciente llevaba el nombre de Renata E. Tenía 28 años, afilada como vidrio y cruda con una claridad que la mayoría pasa una vida intentando cultivar. Su aplicación, construida alrededor de redes de ayuda mutua, descentralizadas, había ganado tracción rápido, demasiado rápido para la firma de capital de riesgo que la cortejó. Ella pensó que eran socios. Ellos pensaron que era reemplazable. Ahora intentaban sacarla. Abrí un documento nuevo, lo titulé en mayúsculas simples: Renata Plan de Estrategia B1. Y en la parte superior, antes que nada, escribí la primera línea que se me ocurrió en la ducha esa mañana. No eres difícil. Solo eres finalmente visible. Dejé que la frase se asentara. No me apresuré a listas de estrategias o mapas de contingencia. Quería que viera esa línea primero cuando se la enviara mañana, porque sabía lo que significaba que te dijeran que eras demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado obstinada, demasiado lenta para dejar ir las cosas. Y sabía lo que significaba cuando esas palabras no eran críticas, sino señales. Señales de que ya no eras conveniente, que habías pasado de ser ayuda y a ser un lastre, de invisible a innegable. Y en ese cambio siempre había consecuencias. Renata me recordaba así a alguien. No a Alejandra, no realmente. Alejandra nunca dudó de su propia visibilidad. Solo tenía miedo de lo que significaba la mía. Pero Renata me recordaba a quien yo podría haber sido si alguien hubiera dicho lo correcto antes. Si alguien me hubiera dado una llave, en lugar de decirme que esperara fuera,
mientras los hombres hablaban de dinero y las mujeres servían vino. Y si hubiera escuchado esas palabras a los 28, y si alguien me hubiera dicho que no era demasiado, que solo estaba siendo vista, habría construido algo diferente. ¿Habría entrado a esa sala de juntas hace 10 años y pedido equidad? No aplausos. Cerré los ojos, dejé que ese pensamiento se extendiera en el aire, y luego los abrí de nuevo. No importaba. Lo que importaba era Renata. Lo que importaba era que no perdería su empresa sin entender cuántas manos habían estado jalando silenciosamente los cimientos. Y no tendría que pelear sola. Escribí mis recomendaciones iniciales. Marqué cláusulas legales en su acuerdo de fundadores. Sugerí una auditoría de rastro digital. Enlisté 3 opciones para reinversión de capital. Para cuando terminé, la vela se había consumido a la mitad y la ciudad estaba en calma otra vez. Guardé el archivo. Lo cerré. Y por un momento solo me quedé ahí, con las palmas abiertas sobre el escritorio, el aroma de cera de abeja flotando en la habitación como algo ceremonial. No una victoria, no un ritual, solo una especie de quietud que nunca tuve cuando era el seguro invisible de alguien. Esta noche no era el plan B de nadie, era el mapa.